Buenas tardes, gracias por conectarse. Para los que recién me conocen, mi nombre es Antonio Migliori y soy historiador en la especialidad de culturas y de arte prehispánico, y también soy artista plástico. Mi pintura trata de combinar la historia del arte con aspectos del pasado peruano. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los enigmas del pasado prehispánico en el tema de las cabezas clavas de la cultura chavín. Mucho se ha hablado sobre las cabezas clavas, se han dicho varias teorías, varias hipótesis al respecto, pero en verdad no se ha llegado todavía a una conclusión. Falta investigar más sobre el tema, y gracias a ciertos hallazgos en la misma zona de Chavín de Huántar se puede llegar a ciertas conclusiones, ¿no? A principios del siglo XX es poco lo que se sabía sobre el pasado más remoto del Perú, ¿no? Julio Ceteo en 1919 prácticamente pasa por Chavín de Huántar y se da cuenta de la gran importancia de este sitio por sus hallazgos, ¿no? La cultura chavín tiene una gran expresión artística representada en sus esculturas, en los templos, en las cabezas clavas justamente, y en el lanzón monolítico. El sitio arqueológico de la cultura chavín debe su nombre a la cultura que se desarrolla entre los años 1200 y 400 a.C. en el valle alto de los Andes peruanos. Este antiguo lugar de culto es uno de los primeros y más conocidos sitios precolombinos. Su aspecto es llamativo y con el complejo de terrazas y plazas. Julio Ceteo se da cuenta de los trabajos en piedra que encuentra en el lugar, y es ahí que en 1919 él empieza a conseguir unos monolitos que tienen formas de humanos, antropomorfos y también zoomorfos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver más o menos una característica que presentan pues una especie de pliegues a los costados, serpientes, ¿no? En las partes de los ojos, unas narices un poco fuera de lo normal y colmillos, ¿no? Eso es lo que se puede ver. Las cabezas clavas pueden ser vistas como ejemplos de arquitectura, ¿no? En los Andes prehispánicos, pero también no solo se encuentra en Chavín, sino también en otras culturas como Recuay y Tiahuanaco, ¿no? Siendo la cultura chavín donde mejor se conocen, ¿no? Por la cantidad de ejemplares que se han encontrado. Hay cabezas de varios tamaños y pueden variar en sus dimensiones. Por ejemplo, en 2013 se encontraron dos cabezas gracias al proyecto de investigación arqueológica y conservación de Chavín de Huántar, liderados por John Rick. Estas cabezas, por ejemplo, tenían aproximadamente 103 centímetros de largo, 39 centímetros de ancho y 43 centímetros de altura. El nombre de cabeza clava viene de su forma, ya que en la parte posterior del monolito presenta, ¿no?, una prolongación a manera de clavo o cuña, ¿no?, que sirve para ser fijado o empotrado en los muros del templo. Iban ubicados en fila horizontal y en forma equidistante una al lado de otra en los orificios, los distintos orificios de las paredes exteriores que presenta el templo de Chavín de Huántar. En la actualidad, una sola se mantiene en el lugar, ¿no?, de origen, que es la fotografía de Cornelius Roosevelt en 1934, ¿no?, en la que se ven pues dos cabezas empotradas que se hallaban en ese sitio, quedando solamente la que vemos en el lado izquierdo, ¿no? Como yo les dije, entre 1919 y 1941, el arqueólogo Julio Ceteo logra identificar y recuperar 42 cabezas clavas en Chavín de Huántar, las mismas que originalmente se hallaban empotradas en la fachada del templo. Para albergar estas y otras piezas de cultura chavín, Tello ambientó un lugar como museo,
pero todas ellas, lamentablemente, gran parte de ellas desaparecieron en un aluvión de 1945 que cubrió el sitio arqueológico. Aquí podemos ver la fotografía de esa recopilación que se hizo de las cabezas clavas, ¿no?, en ese momento. Podemos ver también la cabeza clava en su ubicación original, que es en uno de los muros laterales, ¿no?, del templo de Chavín de Huántar. Como les digo, presenta pues los ojos un poco fuera de lo normal, desorbitados, la nariz también como que se está deformando, pliegues en la parte del rostro y esta parte de colmillos. Hay tipos de cabezas, ¿no?, clavas, por ejemplo, con representaciones de cabezas que tienen forma humana, que son antropomorfas. Presentan características como ojos abiertos, boca cerrada, nariz aplastada. En algunos casos pueden mostrar los dientes, ¿no? Los ojos pueden estar mirando hacia el frente. Las que son del tipo zoomorfo, que presentan formas de animales, donde son evidentes las representaciones de aves, felinos y serpientes, ¿no? Son notorias las representaciones de grandes colmillos. Y, en tercer lugar, las mitológicas o metamórficas. Son las que presentan una mezcla de formas humanas y animales al mismo tiempo, con rasgos toscos y fusiones con felinos y serpientes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ya en un tercer lugar, cuando ya ha sufrido una especie de transformación como de una cabeza más humanizada, llega pues a convertirse en un animal prácticamente dicho, ¿no?, como un felino, como en este caso, ¿no? Hay que recordar que Chavín es una cultura que en cierta forma adora, ¿no?, son adoradores de felinos, ¿no?, que representan prácticamente a la divinidad solar, ¿no? Aquí vemos una especie de transformación que yo he tratado de recopilar. Aquí. A ver. No. En la cual se ve pues prácticamente cómo se va, digamos, transformando el rostro de humano a felino, ¿no? Vemos pliegues en el rostro, pliegues faciales. Después también hay presencia de elementos que bajan por la nariz, que puede darse a entender como una especie de sustancia mucosa que baja por efecto de ciertos ingesta de ciertos alucinógenos, ¿no?, como por ejemplo el San Pedro, ¿no? Y yo finalmente lo he llevado a una idealización donde se convierte la figura del personaje humano a animal, ¿no?, en este caso el puma, ¿no?, digamos. Hay otra representación en la cual podemos ver pues un ejemplo de cabeza desollada de felino que lleva en la parte del cráneo, ¿no?, y como podía haber sido el oficiante, el sacerdote que llevaba la ceremonia como una especie de representación felínica, ¿no? Esa metamorfosis que les he mostrado de una supuesta transformación de cabezas clavas se puede entender como el paso de cabezas humanas a felino, ¿no? No está comprobado del todo, falta todavía investigar más al respecto, pero puede ser que sí estemos viendo una especie de acercamiento o una especie de realidad a estos, como respuesta a estos estados alterados de conciencia,
a través de sustancias psicotrópicas o el cactus San Pedro, ¿no? Hay diferentes interpretaciones que se le da también a las cabezas clavas, como por ejemplo se decía, pues, según Julio Cetello pensaba que eran representaciones de cabezas trofeos de sus enemigos, que es con una costumbre muy arraigada en las zonas selváticas, que encaja en la tesis del origen selvático de la cultura chavín. En primer momento se pensaba así. Es importante también considerar que el templo era uno de los sitios donde los sacerdotes entraban en contacto con las divinidades que adoraban. Entonces podemos pensar que cumplían un rol de imagen y propaganda para ilustrar de alguna manera los sucesos sobrenaturales que acontecían dentro de los rituales que se celebraban en estos sitios sagrados. Las sustancias psicotrópicas del hombre pueden llegar a estados alterados de conciencia donde en algunos casos se alcanza la tan deseada metamorfosis o paso del humano al animal. Recordemos que en muchas culturas el hombre al verse rodeado de esa naturaleza quiere tener las propiedades, las ventajas que tienen los animales, ¿no? Por ejemplo, en este caso el vuelo de las aves, la fiereza de los felinos, la gracilidad de los venados, por ejemplo, la rapidez y etcétera, ¿no? Por eso que llegamos más o menos a ese entendimiento, ¿no? Por otro lado, la antropóloga Doris Walter en 2016 estudia el simbolismo del puma en las comunidades vecinas. A Huaraz, de acuerdo a los relatos de los campesinos, el puma se pone de pie, ¿no? Como un hombre, habla, silba y baila, ¿no? Y si uno se fricciona el cuerpo con grasa de puma, adquirirá una gran fuerza para toda la vida, ¿no? El puma es también un ancestro, ¿no? Otras ideas, por ejemplo, que se tuvieron al respecto, es la de Eduardo de Havich, que sostiene que se podía hacer retratos de los sacerdotes, representados en un marco de rituales religiosos donde se usaban sustancias alucinógenas, ¿no? Como el cactus de San Pedro, ¿no? Para redondear más la idea, también existen teorías en las que las cabezas clavas pueden llegar a ser esculturas que representan a cabezas que van de una transición humana a seres míticos que sufren transformaciones zoomorfas, ¿no? Esta es las interpretaciones que dan John Rick de la Universidad de Stanford y que continúa un poco la idea o retoma la idea del arqueólogo Richard Burger también, ¿no? De la Universidad de Yale. Estas cabezas pueden ser ordenadas en una secuencia que ilustra la transformación chamánica de sacerdotes a felinos u otros animales de intermediación. Por ejemplo, acá vemos etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es la cabeza humana, como les decía. El rostro está aún bastante humano, la boca comienza a distorsionarse, aparecen pliegues en las mejillas. La etapa 2, la cabeza humana con cabello de serpientes y nariz que moquea, ¿no? Producto del San Pedro, el cactus San Pedro. Los pliegos faciales se profundizan, los cabellos y cejas se van transformando en serpientes, la mirada es hacia adelante, la nariz comienza a moquear por la acción del cactus, como les digo. En la etapa 3, la cabeza en avanzado estado de transformación, la mirada es hacia arriba, sube hacia la divinidad, hacia el dios sol, digamos. Se muestran largos colmillos en la boca, tanto hacia arriba como debajo. Y en la etapa quinta, cabeza de un ser plenamente transformado en ser divino, ¿no? Rasgos faciales totalmente exagerados y distorsionados. Serpientes cuelgan de la frente y debajo de cada ojo, ¿no? Aquí tenemos también una especie de representación idealizada de lo que pudo haber sido, ¿no? O lo que pudieran haber experimentado los sacerdotes y los que trataban de pasar la prueba para ser considerados guerreros, ¿no? Vemos ahí el paso del especie de chamán en su transformación, ¿no? Al rostro del felino, ¿no? En este caso el puma. Bueno, espero que
me haya servido para darnos cuenta de cómo el pasado peruano trataba de representar a través de estos elementos una idea, ¿no? De cómo de los animales, de la naturaleza, y para dominar justamente la naturaleza se llegaba a esa comprensión, a ese entendimiento, ¿no? De que el hombre pueda dominar la naturaleza, llegando a obtener los poderes, en cierta forma, de los animales, ¿no? En este caso, el felino, las aves y las serpientes. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias a los que pudieron conectarse el día de hoy. Gracias por la atención. Buenas tardes.